Ahora, a través del ejemplo de este centurión, de este hombre, podemos ver que su necesidad lo llevó a entender, entre otras cosas, que no tenía otro camino para una solución. Él llegó a entender que su posición de privilegio como jefe de 100 soldados no podían sanar a su siervo. Dice la palabra de Dios que él hacía muchas buenas obras. Dice que amaba a Israel. Dice que edificó una sinagoga para los judíos de Capernaum. Pero esas buenas obras no podían darle vida a su amado siervo. Mi querido amigo, también tenía el amor de un pueblo. Las personas, los ancianos lo amaban, a tal punto de que cuando él les rogó que fueran en su nombre a Jesús, ellos fueron e intercedieron por él. Pero esto no sanaba a su siervo moribundo. Mire, una necesidad nos hace buscar muchos caminos, muchos. Y la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. Este hombre tenía una necesidad, y esa necesidad lo llevó a buscar un camino. ¿Y sabes quién era el camino? Jesús. Él mismo dijo de sí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Mi amado amigo, en tu necesidad necesitas ir a Dios, pero el camino es Jesús. Según lo que Dios nos dice en su palabra, no hay otro camino. Es el camino que Dios ha establecido para que el hombre pueda llegar a Él. En segundo lugar, también puedo ver en el relato bíblico que el centurión se sentía indigno de ir a Jesús. Se sentía indigno a pesar de ser una buena persona. Se sentía indigno a pesar de hacer buenas obras. Se sentía indigno a pesar de tener una posición privilegiada en la sociedad. ¿Y qué era lo que lo hacía sentir indigno? Es que estaba ante el mismo Hijo de Dios. Y lo que hacía sentir su persona indigna de Cristo era su pecado. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué dice Dios que es pecado? Dios dice a través de su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Entonces, no hablar malas palabras es bueno, pero a menudo las hablamos. Eso es pecado. Es errar al blanco. Es fallar ante los mandamientos de Dios. A eso se llama pecado. Perdóneme si usted se siente una mala persona por ser pecador, o yo me siento malo por ser pecador. No creo que usted sea una mala persona. Es una buena persona, o soy una buena persona que cometo pecados. Y esos pecados me hacen indigno de llegar a Dios. Esto era lo que sentía el centurión. Esto era lo que lo alejaba de Dios. Y sabes, Dios vio esa necesidad en vos y en mí, y también lo vio en el centurión. Y mire, al ver Dios que nosotros no podemos llegar a Él a causa de nuestro pecado, Él se llegó a nosotros para hacernos comprender una cosa:
En primer lugar, que el pecado nos separa de su presencia. Así lo dice Dios en su palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Estamos alejados por el pecado. Y también Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Y va a hablar de muerte como separación. El pecado produce muerte. Es por eso que usted verá que todos morimos, porque todos somos pecadores. Y la muerte no es ni más ni menos que una separación. La palabra muerte quiere decir separación. Separación de nuestro cuerpo, de nuestra alma y nuestro espíritu que van ante Dios. Pero el segundo versículo que relataba, cuando dice la paga del pecado es muerte, está hablando de una separación eterna, lejos de Dios. Es lo que produce el pecado en usted y en mí. Pero también el profeta Isaías dice en Isaías 59:2, dice que nuestro pecado hace una división entre Dios y nosotros. Es más, cuando pecamos, Él aparta su oído para no oírnos. Porque el pecado causa división entre Dios y nosotros. Vuelvo a repetir un concepto. Dios, al ver que nosotros no podemos solucionar el problema del pecado, Él decidió venir a nosotros en la persona de Jesús para solucionar ese problema. Y vino, nació de una virgen para tratar el tema del pecado. Por eso fue a la cruz. Por eso derramó su sangre, para que vos y yo pudiésemos ser limpios de todo pecado, ser adoptados hijos suyos, así dice Dios en su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados sus hijos. En esto consiste el amor de Dios, en que, siendo nosotros pecadores, Cristo vino a tratar con el tema del pecado. Él murió en la cruz, pero allí también derramó su sangre. Y la palabra de Dios dice que Él murió, al tercer día resucitó. Y se levanta una gran verdad de esperanza para nosotros. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Sí, mi amigo, sí, mi amiga, por eso Él derramó su sangre en la cruz. Ustedes lo pueden ver de una forma ilustrada en las películas. La cantidad de sangre que Él derramó era por usted y por mí, porque solamente su sangre puede limpiarnos de nuestros pecados. Pecados que ni usted ni yo nos podemos limpiar por nosotros mismos. Es lo que Dios dice a través de su palabra. Ahora, la pregunta es, ¿quiere usted ser limpio? ¿Cómo hago para que Él me limpie? Mire, a pesar de que el pecado nos aleja, Dios escucha nuestro clamor de fe. Y Él quiere limpiarle de todos sus pecados. Para eso derramó su sangre. Para eso vino Cristo al mundo. Y el deseo del corazón de Dios es que usted, en su necesidad, tome el camino perfecto que es Jesús. Que haga de Jesucristo el objeto de su fe. Ahora, ¿cómo haría para hacer de Jesús el objeto de mi fe? Recíbalo en su corazón. Crea en Jesús.
deposite su fe en Jesús. Mire, usted es un hombre o una mujer de fe, pero mientras ponga su fe en un camino que no sea Cristo, Dios no le va a escuchar. Dios no le va a ayudar. Dios no va a acudir a su necesidad. Es necesaria la fe. La Biblia dice, o Dios dice en un libro que se llama Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y usted le está buscando hoy. ¿Cómo hago para encontrarle? Ábrale su corazón a Jesús. Él está esperando desde la eternidad este encuentro con usted. Es más, Él es testigo presencial de toda su vida, desde antes de su nacimiento hasta el día de hoy. Él conoce sus tristezas, Él conoce sus alegrías, Él conoce sus frustraciones. Él sabe que hoy no puede conciliar el sueño por su problema y Él acude en ayuda a usted. Pero es necesario que usted decida, elija poner su fe en Jesús, porque cuando Dios nos creó, nos hizo libres para decidir. Eso se llama libre albedrío y usted decide qué camino seguir. El deseo del corazón de Dios es que usted decida elegir a Cristo como el camino que lo lleva a Dios. Que haga de Jesús el objeto de su fe. ¿Cómo hacerlo? Recíbalo en su corazón. Recíbalo en su mente, como que es el único que lo puede librar de sentirse indigno del pecado y de acercarse a la misma presencia de Dios en su necesidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, pídale que le limpie de todo su pecado. ¿Cómo le pido que me limpie de mis pecados? Bueno, mire, a través de una oración.